Buenas noches. Sí era ella. La Fiscalía de Puebla, a través de su titular, Idamis Pastor, confirmó a este noticiero que el bulto que subieron la presunta doctora Diana Giovanna Romero y su hijo de 20 años a un automóvil era el cuerpo de Blanca. Así encontraron su cadáver. Y yo sé que tarde o temprano van a pagar todo lo que le hicieron a mi niña. Descartamos que hayan tenido huellas de violencia. ¿Por qué? Por la forma en la que se localizó y por la forma en la que nosotros tenemos que perdió la vida desafortunadamente. Estaba en una zanja en el municipio de Alzayanca, Tlaxcala, a más de 80 kilómetros de la clínica Detox, el último lugar en que la vio su esposo antes de que entrara a realizarse una liposucción con microaire. El hallazgo fue a través de una denuncia, una llamada que recibieron al 911 en el que informan que encontraron al parecer un cuerpo. Fue en un terreno baldío. Blanca apareció con la misma ropa que llevaba el día que se le perdió el rastro. Blusa de licra color negro, pantalón acampanado del mismo material y tenis negros con rojo. Según la fiscal, el tatuaje en forma de beso que tenía en la nuca sirvió para identificarla. Tenemos líneas en las que nos van a llevar a localizar a estas personas. Estamos en vías de... Existe una carta de pasante como médico cirujano y partero con sello de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que Diana presentaba cuando quería rentar un espacio. Sin embargo, el documento podría ser falso. La fiscal nos confirmó que no existe ningún registro académico de Diana. Todos ya saben que es la pseudoclínica porque no tenía características de una clínica. Pedimos información a profesiones y no nos arrojó que tuviera ningún registro de profesión. Tanto el esposo de Blanca como su mamá Bárbara ya identificaron el cuerpo de la mujer de 37 años. Tarde o temprano va a sufrir todo lo que yo estoy sufriendo, porque Dios me ha ayudado. Ahorita me ven que no puedo. Pero ¿por qué no me conocen? Se metieron con la persona equivocada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala ya abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, mientras que en Puebla las autoridades siguen recabando pistas que los acerquen a Diana y a su hijo. Juan Carlos Valerio, colega de Imagen Televisión Puebla, ¿tienes más sobre este crimen? Buenas noches. Así es, Nacho, la esperanza de encontrar con vida a Blanca Adriana Vázquez Montiel terminó de la peor manera. Con el paso de los días han surgido más datos sobre la mujer que operaba esta clínica. En recetas médicas entregadas a pacientes aparecía el nombre de la doctora Diana Mares Vázquez, una médico cirujano con cédula profesional legalmente registrada en Morelos. Sin embargo, todo apunta a que su identidad habría sido utilizada sin su autorización. Además, se ubicó un segundo consultorio relacionado con esta clínica Detox en un centro médico de la colonia Anzures de Puebla. Al acudir al lugar, encontramos las instalaciones del consultorio cerradas y sin actividad médica aparente, aunque el anuncio de Diana Palafox en este espacio seguía vigente en redes sociales. Un médico ginecólogo nos dijo que le rentó el espacio a Diana Palafox, que le pidió cédula profesional, que nunca se la entregó y que desde hace 2 meses el lugar permanece abandonado. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de Diana Palafox, de quien hoy se sabe, ella hasta el mes de septiembre del año pasado y durante poco más de una década fue secretaria ejecutiva en oficinas de Telcel aquí en Puebla, que dejó esa posición que tenía y que habría sido asesorada por el propio médico que la trataba a ella para términos estéticos. Ese médico le habría enseñado pues algunos caminos para ejercer procedimientos dermatológicos y con ellos incluso emitía recetas que obviamente estaban a nombre de un tercero. El caso sigue generando consternación e indignación en Puebla, Nacho. Y cómo no, gracias Juan Carlos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. 2 delincuentes en una moto asaltaron a una adulta mayor y a su sobrino en pleno centro de Tulancingo, en Hidalgo. El ladrón apuntó con un arma a las víctimas, obligó a bajar de la camioneta a la mujer,
Al parecer había retirado dinero de un banco y estos delincuentes los siguieron. Durante el robo los billetes salieron volando, quedaron esparcidos en el pavimento. Los asaltantes escaparon y las víctimas todavía no han denunciado. Imágenes de la colectiva Génesis. Ellos sí buscan justicia en serio. Ellas se desangran para llamar la atención, no para hacer publicidad de botanas, para llamar la atención. Esta es la protesta de desangramiento en la entrada de las oficinas de la Fiscalía de la Ciudad de México. Qué contrastes, ¿no? En nuestro país. Botanas en la Suprema Corte, sangre en las escalinatas de la Fiscalía Capitalina, en la colonia Doctores, donde desde la mañana una de las activistas se colocó un catéter en venas de ambos brazos para después dejar caer la sangre al piso. Esto para manifestarse por casos de violencia de género que reclaman no son atendidos y sobre todo porque aseguran ninguna autoridad les ha hecho caso. No hay otra manera de protestarnos, lamentablemente hemos llegado a esto, que no tenemos acceso a la justicia. Digo, es lamentable que tengamos que hacer esto, pero no hay otra opción. Unas hacen publicidad a las botanas, otras piden justicia. Esta colectiva mantuvo un cierre de varias calles próximas a la Fiscalía, como Avenida Río de la Loza, desde el pasado viernes, pero ayer fueron retiradas por policías. La dirigente de la colectiva, Erika Alonso, dijo que protestan porque no hay una fiscal para atender casos de violencia familiar y las autoridades no quieren recibirlas para escuchar que tienen casos urgentes de violencia, por ejemplo, vicaria o de abuso sexual de menores que deben resolverse. Anoche le presenté esta escena, hoy le confirmo que hace unos minutos este joven de 18 años fue detenido, acusado de ser quien va en la moto disparando con esta arma de fabricación casera. Fue detenido en calles de la colonia Aquiles Cerdán, en la alcaldía Venustiano Carranza. La policía de la ciudad informó que es el conductor de la motocicleta que disparó en Paseo de la Reforma el domingo. Le encontraron dosis de droga, incluido lo que parece ser ketamina, además de una pistola y efectivo. Dieron con él por las características de la moto mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia. La de hoy, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Mark Wayne Mullin, quien sustituyó a Kristi Noem, ¿se acuerda?, en el gobierno de Donald Trump, llegó a México y se reunió hoy con la presidenta en Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum dijo que acordaron seguir colaborando en el marco del respeto. Mullin dijo que discutieron prioridades para Estados Unidos, fortalecer los esfuerzos de nuestro país contra narcoterroristas, mantener los avances en el combate al tráfico de personas, las drogas principalmente. Ok, eso es lo público, lo que se cuenta de manera oficial. ¿Pero qué más trataron? A ver si la presidenta mañana temprano dice o comparte más detalles de esta reunión. Muchos se preguntan si este funcionario del gobierno de Donald Trump llegó con, por ejemplo, una lista de próximos políticos en México que podrían ser investigados o que están siendo investigados y que se van a dar a conocer sus investigaciones. Hablaron de narcopolítica. No solo en Morena, en otros partidos políticos. ¿Hay presión en ese sentido? Por ejemplo, por el caso de Rocha Moya y los otros 9 acusados, 2 ya entregados al gobierno de Estados Unidos. Ya comenzaron a cantar estos que se entregaron en Estados Unidos y lo que cantaron, esas canciones, las vinieron a conversar hoy a Palacio Nacional. Bueno,
Veremos qué es lo que se da a conocer en las próximas horas, en los próximos días. A Mullin lo acompañó el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. Del lado mexicano estuvo el canciller Roberto Velasco, estuvo también la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y los titulares de Defensa y Marina, Ricardo Trevilla y Raimundo Morales. El secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, también estuvo ahí junto con Sergio Salomón, el director de Migración, y nuestro nuevo embajador, Roberto Lacerri. A la que se le hizo tarde fue a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Mire cómo llegó. Tarde, se tuvo que bajar así de esta motocicleta, acomodarse la ropa, quitarse el casco, acomodarse el peinado y córrele porque vamos tarde para llegar a la reunión con los funcionarios estadounidenses, una reunión de altísimo nivel. Ahí está, llegando en motocicleta. Compañeros de la prensa pues la grabaron en este momento en el que batalla para bajarse de la moto, para quitarse el casco y luego finalmente con su colaborador entrar a las instalaciones de Palacio Nacional. ¿De qué hablaron? ¿Hablaron de Sinaloa? Vuelvo a preguntar. Lo digo porque fueron localizados y decomisados 3 laboratorios clandestinos. De esos que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador decían que no habían, ¿no? Que aquí no se producía droga. Que en México no había narcolaboratorios, que la droga que los cárteles llevaban o distribuían a los Estados Unidos, quién sabe dónde la producían, pero que en México no. Bueno, pues ahí están las imágenes. 3 narcolaboratorios en Los Aros y en Los Cerritos, comunidades donde Marina, Defensa y Seguridad, así como la Fiscalía y la Guardia Nacional, encontraron y decomisaron 4 toneladas de metanfetamina, precursores químicos y el material para su elaboración con un valor estimado de 923 millones de pesos. Regreso a la narcopolítica, por lo menos a las acusaciones. ¿Quién está cuidando esta noche a Rubén Rocha Moya? ¿Quién está cuidando esta noche al senador Insunza y a los otros acusados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado? Porque en México no los hemos procesado. Y eso, cada día que pasa, es un costo que está asumiendo la presidenta de México. No hay un procesamiento contra ellos. Ayer el secretario Omar García Harfuch, por ejemplo, dijo que Rocha Moya está en Sinaloa y lo cuida la Policía Estatal. Hoy la presidenta dijo que lo cuida la Guardia Nacional. Mi compañera Mónica Romero está en Culiacán. Mónica, buenas noches. Así es, Nacho, buenas noches. En este fraccionamiento conocido como La Isla es donde vive actualmente el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y es donde supuestamente hoy por la mañana se reunió con el senador Enrique Insunza. No hemos visto algún tipo de seguridad establecida, sí algunos rondines de elementos del ejército. De lo que sí tenemos certeza, Nacho, es de la inseguridad y el miedo con el que viven algunas de las familias, muchas aquí en Culiacán y en otras partes de Sinaloa. Vamos a ver. Lo que viví pues fue el momento más horrible de mi vida. Claudia, quien pidió no diéramos su nombre real por temor a represalias, es de una de las tantas familias fracturadas por el crimen en Sinaloa. A ella apenas en abril 2 hombres encapuchados y con armas largas le quemaron su casa y su carro, mientras le apuntaban con una pistola en la cabeza a uno de sus hijos en pleno centro de Culiacán. El motivo nunca lo supo, pero una tarde sujetos desconocidos abordaron a su hijo e hija al llegar a su casa. Los venían siguiendo, ella salió a recibirlos y se topó con la escena. Cuando ya vemos que me los amenazan a ellos poniéndole la pistola en la cabeza, yo me meto entre ellos y ahí es donde yo les suplico que no le haga daño a mis hijos. Claudia narró que sus hijos son profesionistas y jamás habían tenido un incidente, a pesar de la violencia que se vive en Culiacán. Yo me puse de frente de mi hijo y mi hijo atrás y me decía, quítate mamá. No, le dije, no me voy a quitar, le dije. Si dispara, que me dé a mí. Claudia y su hija gritaron que los estaban confundiendo. Fue cuando uno de los hombres tomó un bidón de gasolina y roció su auto y su casa. En ese momento, pues, la adrenalina, viendo que mi casa se estaba quemando, el carro, imagínate la impotencia mía como madre, pues yo llorando y gritando y mi hijo desesperado.
Claudia tuvo que abandonar la casa en la que había vivido su familia por casi 30 años. Envió a sus hijos fuera de Sinaloa. A los que más agarran son a los hombres jóvenes. Entonces me vi a la necesidad de separarlos. Y es algo que me duele. La factura de la violencia la pagan muchas familias, aunque no todos pueden sacar a sus hijos del estado. La empresaria Marta Reyes, presidenta de la Coparmex, también tuvo que separarse de su hija por miedo a que las amenazas se vuelvan realidad. El 10 de mayo me la pasé sola porque mi familia no está. O sea, están mis hermanos, ¿no? Pero mi hija no está. La tuve que sacar de aquí. El miedo es tal que para los sinaloenses la llamada telefónica de un número desconocido se contesta siempre. Estamos obligados ahorita a contestar cualquier número, porque en cualquier momento te pueden hablar de cualquier número para decirte algo de tu familia. Nacho, el panorama aquí en Sinaloa. Buenas noches. Gracias, Mónica, y seguimos allá en Sinaloa, así que nos conectamos contigo el día de mañana. Espero que usted no haya sido de los que se sorprendió por la reacción de los mercados de hoy, luego de que Moody's rebajó la calificación de la deuda soberana de México. Hay gente que le ha dicho al padre del análisis superior, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hubo una reacción? Porque estaba descontado. Moody's ya había dicho que ponía en perspectiva a la baja la calificación de la deuda. Es decir, ya todo mundo sabía que estaban pensando en bajarla. ¿Qué tan grave es? Pues no mucho. A juzgar por el valor de los bonos, por el tipo de cambio y en general de la reacción de los mercados, no hay mucho de qué estar preocupado. En lo que sí se debe estar ocupado, muy ocupado, es la Secretaría de Hacienda, el equipo de Edgar Amador, que tienen, sí o sí, que impulsar el crecimiento de la economía, Nacho. Gracias, David. En otras cosas, el empresario y exaspirante de Morena a la presidencia municipal de Naucalpan, Juan Olivas, fue detenido anoche por el delito de intento de feminicidio. Lo acusan de ahorcar a su expareja. La Guardia Municipal lo ingresó a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México. Su expareja lo denunció, insisto, por intentar estrangularla. Horas después recuperó su libertad y negó la acusación. Grabó, de hecho, un video en el que aparece explicando que, según él, no hubo violencia, que según él no hubo ahorcamiento, que según él no hubo agresión sexual, pero pues la acusación se presentó. La detención se llevó a cabo. Lo llevaron así ante las autoridades después de acusarlo de ser violento contra esta mujer. Y como le decía, después de horas quedó puesto en libertad. Voy a pausa y regreso con más. No se vaya. Los cuerpos mutilados de 6 hombres fueron localizados en la batea de una camioneta en el municipio de Olinalá, Guerrero. Los pobladores habían denunciado que sujetos armados se llevaron por la fuerza a varios hombres la tarde del miércoles. La Comisión Permanente citó a un periodo extraordinario el próximo 26 de mayo para discutir y aprobar las reformas sobre la elección judicial y la facultad al INE para blindar las candidaturas de políticos ligados al crimen organizado. Los familiares de Marcos González y Eduardo Ramírez, vistos por última vez en el bar Zona Flow en 2020, localizaron restos óseos en el crematorio del Panteón San Isidro, su último paradero, de acuerdo con las indagatorias. What can $50 get you in New York City? 25 cups of streetcar coffee. 10 months of hard-hitting journalism. Still a classic. Infinite rides on the Staten Island Ferry. And for 1,000 lucky New Yorkers, a ticket to the World Cup. $50 por un boleto para ver un partido en Estados Unidos, que es el tercer país que, alojará el Mundial. Es el alcalde de Nueva York. Es el alcalde que dice, bueno, sabemos cómo están los precios de los boletos, yo voy a comprar 1,000 y los voy a vender en 50 a la gente que vive en Nueva York. ¡Qué gran idea! ¿Cómo ven en Ciudad de México? ¿Cómo ven en Nuevo León? ¿Qué opinan en Jalisco?
Y si le copian, digo, como una idea. Me voy, gracias por habernos elegido. Hasta mañana.